Mi nuera levantó su copa y el salón estalló en aplausos, y yo fingí que no me dolía estar sentada en una esquina, junto al perchero, como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la foto familiar. Era el cumpleaños número 40 de mi hijo Rubén. Habían decorado todo con globos dorados, luces colgadas con esmero y un pastel de 3 pisos. Pero en la mesa principal no había una silla para mí. Ni siquiera me ofrecieron un café. Solo me dijeron que me sentara donde quisiera, con una sonrisa que no tocaba los ojos. Carla, mi nuera, se me acercó con una copa de vino. No me miró a los ojos. Me habló como quien le habla a una carga que no pidió. Leonor, por favor, trata de no acercarte tanto a la mesa, estás tapando las fotos. Esa frase. No fue el vino, ni la música alta, ni el pastel que nunca me ofrecieron. Fue esa frase la que me partió por dentro. Estás tapando las fotos. Me habían borrado sin sacarme del cuarto, y en ese momento lo supe. Ya no era bienvenida en la vida que yo misma ayudé a construir. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me ofrecieron una cobija y un colchón delgado. Carla dijo que era temporal, que su hermana iba a quedarse por unos días, que necesitaban el cuarto de huéspedes. Rubén no dijo nada, solo desvió la mirada y murmuró: «Es solo por unos días, mamá. Gracias por entender». Yo asentí, porque soy de esas mujeres que aprietan los dientes cuando les duele, que sonríen cuando quieren gritar. Tomé mis cosas y bajé las escaleras. El sótano olía a humedad, a cajas olvidadas y a promesas rotas. Dormí ahí, con el cuerpo hecho nudo y el corazón latiendo despacito. Pensé en mi difunto esposo, en cómo me hubiera defendido. Él siempre decía que la dignidad no se negocia. Pero ahí estaba yo, doblando la mía como la cobija vieja que me dieron, tratando de encontrarle algo de calor. La primera noche fue fría, en todos los sentidos. Me dejaron una botella de agua y una galleta sobre una charola de plástico. Nada más, ni una almohada, ni un buenas noches. Cerraron la puerta y apagaron la luz del pasillo. Dormí con un ojo abierto, por si acaso. Escuchaba los pasos arriba, las risas, la tele encendida. No era mi casa, aunque mi nombre estaba en la escritura que Rubén olvidó que aún tengo. A la mañana siguiente, Carla bajó con una charola. Me la entregó sin mirarme y dijo: «Te traje algo de desayuno. Pero por favor, no subas todavía. Estamos limpiando». Era arroz blanco, sin sal, en un tazón de plástico. Ni siquiera había cubiertos. Comí con los dedos, y luego me lavé las manos con un trapo viejo que encontré entre herramientas oxidadas. Esa tarde, mientras revisaba entre las cajas buscando otra cobija más gruesa, encontré una carpeta negra con el nombre de mi esposo. Era la carpeta donde guardábamos los papeles importantes, escrituras, recibos, cartas notariales. Al abrirla, me temblaron las manos. Ahí estaba el documento original que acreditaba la casa, a mi nombre, solo mío. Recordé cuando mi esposo, antes de morir, firmó ese traspaso conmigo en una notaría del centro. «Por si algún día Rubén olvida quién fue tu fuerza», me dijo. Y ahora, él lo había olvidado todo. Esa noche, escuché pasos en la cocina. Me acerqué al ducto de ventilación. La voz de Carla se coló entre las paredes como cuchillos. «Si firmamos ese poder legal, nos evitamos broncas después. Con el notario correcto, se arregla. Ella ya no está bien. Se confunde. ¿Quién duerme en un sótano y no se queja?». Y Rubén respondió, bajito: «Solo necesitamos que olvide una cosa y va a firmar». No lloré. Ya no. Me senté en el colchón delgado, con la carpeta en las manos, y recordé cada centavo que invertí en esa casa. Cada noche sin dormir para pagar la escuela de Rubén. Cada comida que me salté para que él tuviera zapatos nuevos en secundaria. Y ahora me trataban como un estorbo. Como una anciana sin juicio, sin valor, sin voz. La segunda noche fue más fría. El cuerpo se acostumbra al dolor, pero el alma nunca deja de sentir el desprecio. Aún así, no dije nada, porque después de toda una vida de silencios, aprendí que hay palabras que valen más cuando se escriben en papel. Y yo tenía el documento, tenía la verdad, y tenía memoria. La mañana del tercer día, cuando Carla bajó con el tazón de arroz frío, yo ya estaba vestida, no con mi bata, sino con mi pantalón gris y la blusa que usaba para firmar declaraciones fiscales.
Me senté derecha, mis manos firmes. Cuando Carla me extendió la charola, no la tomé. En su lugar, le entregué un sobre amarillo, grueso, sellado con cinta. ¿Qué es esto?, murmuró, confundida. Yo solo la miré, sin parpadear. Es la respuesta de alguien que nunca olvidó cómo se defiende una mujer decente. Su cara se puso blanca. Lo supo de inmediato. Supo que había subestimado a la mujer que dormía en el sótano. Supo que lo que venía no era grito, era justicia. Cuando Carla abrió el sobre, le temblaban las manos. Lo noté, aunque intentó disimular. Lo sostuvo como si quemara. Sus ojos recorrieron la primera hoja, luego la segunda, y su cara cambió de color. Primero pálida, luego roja, y al final ese gris ceniza que se les pone a los culpables cuando ya no pueden esconderse detrás de una sonrisa. Yo no dije nada. Me quedé sentada, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. No necesitaba alzar la voz. Esta vez, las palabras venían firmadas por un notario y selladas por un abogado. Mi abogado. Cerró el sobre con torpeza y bajó la mirada. Quería hablar, se le notaba en la garganta apretada, pero no pudo. Se volteó y subió las escaleras sin decir una sola palabra. Yo escuché cada escalón, cada paso nervioso, y entonces supe que la batalla había comenzado. Una que no se pelea con gritos ni lágrimas, sino con hechos, con memoria y con papeles firmados. Rubén bajó una hora después. Tenía el rostro hinchado, como si no hubiera dormido nada. Traía el mismo sobre en la mano. Lo aventó sobre la mesa plegable que Carla había puesto en el sótano. Me miró sin sentarse. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó con la voz seca. La verdad, le respondí. Tu verdad y la mía. La diferencia es que tú la olvidaste, y yo no. Se quedó callado varios segundos. Caminó en círculos, se pasó la mano por el cabello igual que cuando era niño y no sabía cómo justificarse. Me dolía mirarlo así, no por él, sino por la madre que fui, por la mujer que le dio todo sin pedir nada. No tienes que hacer esto. Todo se puede hablar. Intentó sonar tranquilo, pero la voz le temblaba. Intenté hablar, dije. Cuando me bajaron al sótano. Cuando me dieron arroz frío sin ni siquiera una cuchara. Cuando escuché que planeaban declararme incompetente. Yo intenté, Rubén. Pero ustedes eligieron otra forma de hablar. Bajó la cabeza. Y por un segundo, solo por uno, juraría que vi vergüenza en su cara. Pero duró poco, muy poco, porque enseguida dijo: Tú firmaste esta casa para que todos pudiéramos vivir aquí. No puedes simplemente quitárnosla. No es justo. ¿Y dejarme en el sótano si lo es? No respondió. Salió del sótano sin cerrar la puerta. Subió y lo escuché golpear algo. Un vaso, tal vez. Después, silencio. Un silencio espeso, largo, lleno de todo lo que nunca se dijo. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventanita redonda del sótano. Por ahí apenas entraba un hilo de luz de la calle. Pensé en mi esposo, otra vez, en cómo habría actuado él. Recordé cuando me enseñó a leer escrituras, cuando me advirtió que nunca firmara nada, sin leer 3 veces. Su voz aún vive en mi memoria, como un eco suave. Leonor, la ley no siempre protege, pero sí recuerda. A la mañana siguiente no bajaron a darme desayuno, tampoco a preguntar nada. Fue la primera vez que sentí el sótano completamente vacío, y fue ahí donde encontré la grabadora. Una chiquita, de mano, vieja, dentro de una caja de herramientas. Todavía tenía pilas. La probé. Funcionaba. Y entonces recordé el ducto de ventilación. Por ahí había escuchado aquella conversación sobre mi incompetencia. Me acerqué despacito, acomodé unas cajas y coloqué la grabadora apuntando hacia arriba, sujeta con cinta adhesiva. Activé el modo de grabación por voz. Cada vez que alguien hablara del otro lado, quedaría grabado. Ya no era solo una madre dolida, era una mujer decidida, y estaba preparando mi defensa, palabra por palabra. Esa tarde, mientras esperaba en silencio, escuché a Carla hablando por teléfono desde la cocina. Su voz era baja, pero firme. No sabía que cada sílaba estaba siendo registrada. Sí, notario Ramírez, ya estoy lista para firmar los papeles. Sí, ella no se da cuenta de nada. Está confundida todo el tiempo. En 2 días tendremos todo listo.
Se me heló la espalda. Estaban mintiendo, manipulando documentos. Querían quitarme mi casa, mi voz, mi historia. Y lo hacían con seguridad, porque creían que yo estaba acabada, que ya no tenía fuerza, que una mujer de 66 años no representa peligro. ¡Qué ironía! Lo único más peligroso que una mujer que no tiene nada es una que ya no tiene miedo. Guardé la grabadora bajo el colchón y me senté derecha. Esa noche no cené. No podía. Tenía el estómago lleno de rabia, de decepción y de verdad. Y mientras tanto, ellos allá arriba reían con la tele encendida, como si no pasara nada, como si no hubieran arrojado a su propia madre a la oscuridad. La madrugada llegó callada. La casa dormía. Y entonces escuché un susurro, un movimiento suave. Alguien bajó al sótano. No era Carla, no era Rubén, era mi nieta. Se acercó con pasos chiquitos, como una sombra. Abue, susurró. Mamá no me deja verte, pero te traje algo. Me entregó una notita doblada y una linterna pequeña, por si tienes miedo. Yo no lloré, no delante de ella. Solo tomé su mano, la besé en la frente y le susurré al oído. Gracias, mi amor. Con esto tengo para seguir. Subió rápido, con la respiración agitada, y yo, con la nota en la mano, abrí el papel con cuidado. Decía solo 3 palabras escritas con lápiz. No estás sola. Y justo en ese momento, la grabadora volvió a encenderse. Una voz masculina, nerviosa, decía: ¿Y si se entera? ¿Y si alguien más lo sabe? Nos puede meter en problemas. Y Carla respondió: No lo sabrá. Está sola. Está cansada. No va a hacer nada. Pero lo que ella no sabía es que yo ya lo estaba haciendo. La frase "no va a hacer nada" me martilló en la cabeza toda la madrugada. No por el desprecio, eso ya no dolía, sino por el descaro, por la certeza con la que hablaban. Estaban tan seguros de su mentira, tan convencidos de mi debilidad, como si mandarme al sótano hubiera borrado mis años, mis batallas, mis silencios llenos de intención. No era su burla lo que me dolía, era que me creyeran incapaz de responder. Me levanté antes del amanecer, no porque tuviera algo que hacer, sino porque ya no podía dormir. El cuerpo duele menos que el alma cuando una despierta en un lugar que no le pertenece. Preparé mis cosas en silencio. Guardé la grabadora dentro de una caja de zapatos vieja y la envolví con ropa para que no llamara la atención. Luego me senté junto a la ventanita redonda del sótano y esperé a que saliera la luz. Afuera, los pájaros cantaban como si no supieran lo que pasaba aquí abajo. A media mañana, Carla bajó. No traía comida. Traía un celular en la mano y una expresión fingida, como de alivio forzado. «Leonor, ¿cómo amaneciste?», me dijo con una voz que no era suya, como prestada. No respondí. Solo la miré. Ella siguió. «Mira, Rubén y yo estuvimos platicando, y pensamos que tal vez podríamos llevarte con un especialista. Alguien que te evalúe, solo para asegurarnos de que todo está bien». Ahí estaba, el golpe disfrazado, la jugada suave con veneno, la estrategia de pintarme como una mujer confundida, lista para ser puesta bajo tutela. Un plan que no deja moretones, pero sí cicatrices en el alma. «Estoy perfectamente bien», le dije sin parpadear. «Pero me encantaría ir con ese especialista. Siempre es bueno tener un documento firmado, ¿no?». Su sonrisa tembló. No esperaba eso. Esperaba resistencia, lágrimas, confusión. Pero yo tenía algo más poderoso: control. Esa tarde, cuando Rubén regresó del trabajo, no bajó a saludar. Pero desde el ducto escuché cómo discutía con Carla en la cocina. Ella le decía que algo había cambiado, que yo no era la misma, que no entendía por qué no me quebraba. «La vieja trae algo», dijo él. «Está esperando el momento. Nunca fue tonta, Carla. Nunca. Tenía razón. Nunca fui tonta. Fui madre. Fui esposa. Fui contadora. Fui quien arreglaba los números cuando nadie más podía. Fui quien resolvió los papeles de la casa cuando Rubén todavía era un adolescente y su papá ya se apagaba en una cama de hospital. Y ahora era testigo. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho desde que me bajaron al sótano. Subí. No pedí permiso. No toqué la puerta. Subí despacio, con la grabadora en mi bolso y la carpeta con la escritura bajo el brazo.
Carla estaba en la sala, hablando por teléfono. Me vio como si hubiera visto un fantasma. Colgó en cuanto me miró. Leonor, ¿qué haces aquí? Quedamos en que era mejor que no salieras mucho del sótano. Dijeron muchas cosas. Levanté el sobre con la escritura. Pero esta dice otra. Se quedó en silencio. Me acerqué a la mesa del comedor, esa donde nunca me dejaron sentar, y puse la carpeta sobre el mantel. Luego saqué una libreta, de las que usaba cuando llevaba la contabilidad en la oficina, y escribí en mayúsculas lista de evidencias. Carla tragó saliva. Leonor, no tienes que hacer esto. Rubén te quiere. Yo también. Es solo que, a veces no sabemos cómo manejar ciertas cosas. Yo sí sé cómo se manejan las cosas. Con respeto, con memoria, con la verdad. Y con eso, regresé al sótano. Esa noche, revisé las grabaciones una por una. Tomé notas, apunté fechas, y lo organicé todo en una carpeta con broche. La titulé Defensa Personal. Era mi forma de recordarme que no estaba huyendo. Estaba preparando el terreno. Horas después, mientras el silencio volvía a caer sobre la casa, escuché pasos suaves. Mi nieta volvió. Abue, mi mamá se fue al súper. Tengo 10 minutos. Le abrí la puerta rápido y le mostré una grabación. La escuchó en mis audífonos. Su carita cambió. Tenía 11 años, pero entendía más de lo que decía. ¿Eso dijo mi mamá? Asentí. ¿Tú? ¿Te vas a ir? Me preguntó con voz bajita. No, respondí. Esta vez, las que se van, no vamos a ser nosotras. Ella me abrazó fuerte, y antes de irse, dejó algo debajo de mi almohada. Cuando me acosté, vi lo que era. Una pulsera de cuentas con letras de plástico. Decía fuerte. Y mientras cerraba los ojos, la grabadora volvió a activarse. Esta vez era Rubén. Si el notario se entera de que ella todavía puede firmar, estamos jodidos. Carla respondió con frialdad. Entonces que no firme, que no sepa, que no despierte. Pero era tarde. Yo ya había despertado, y tenía la firma en la mano. Lo que me dolió no fue que quisieran quitarme la casa. Lo que realmente me caló hasta los huesos fue darme cuenta de que mi propio hijo pensaba que lo mejor sería que yo no despertara. Como si mi lucidez fuera un estorbo. Como si el hecho de seguir viva y pensar por mí misma les arruinara los planes. Esa madrugada, mientras sus voces se arrastraban por el ducto del sótano como serpientes de humo, sentí que algo dentro de mí cambió. No fue coraje, fue certeza, una decisión sin marcha atrás. Al amanecer, me puse mi ropa más formal. Pantalón de vestir, blusa cerrada, un suéter gris que todavía olía a la oficina donde trabajé casi 30 años. Me peiné el cabello con cuidado, y antes de subir, revisé por última vez la carpeta de evidencias. Tenía fechas, audios, copias de la escritura y una carta que escribí a mano durante la noche. En la parte de arriba decía, a quien quiera borrar mi nombre. Carla no estaba. Rubén dormía. La casa estaba en silencio. Subí y fui directo a la mesa del comedor. Dejé la carpeta en el centro, con la nota encima. Luego preparé café. No para mí, sino para él. Quería que supiera que todavía recordaba cómo cuidarlo, aunque él ya hubiera olvidado cómo cuidarme a mí. Cuando bajó, olía a jabón y a un perfume barato. Se detuvo al verme sentada en la sala, como si su cabeza no pudiera procesar lo que estaba viendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, como si yo fuera una intrusa. Esperarte, respondí. Te dejé café. Miró la taza, luego la carpeta, luego a mí. Su rostro se endureció. ¿Ya empezaste con tus jueguitos legales? No son juegos, Rubén. Son pruebas, y son tuyas. Te las regreso. Se acercó a la carpeta con desconfianza, como si fuera veneno. La abrió, hojeó unas cuantas hojas, escuchó unos segundos de un audio. Su expresión cambió. Cerró la carpeta de golpe. Esto no va a ningún lado. Nadie te va a creer. Eres una señora sola, olvidada. Nadie escucha a una vieja resentida. Me quedé quieta. No dije nada. Solo lo miré con los mismos ojos con los que lo miraba de niño, cuando llegaba con mentiras del colegio. La diferencia, Rubén, es que esta vez no me callé. Esta vez lo escribí todo. Lo grabé todo. Y esta vez no estoy sola. Se rió. Una risa seca, con desesperación. ¿Y qué vas a hacer?
¿Llevarnos a juicio? ¿Meter a tu propia familia a la cárcel? No, voy a poner las cosas en su lugar. El respeto no se pide de rodillas, se exige, y lo que tú y Carla hicieron tiene consecuencias. Dejó la carpeta sobre la mesa, tomó su taza de café y, sin decir nada más, salió al patio. Lo vi por la ventana. Encendió un cigarro, algo que no hacía desde que nació su hija. Estaba nervioso, lo sabía, y en ese nerviosismo había una grieta. Esa tarde, cuando Carla volvió del súper, la escuché discutir con él. Gritaban bajito, pero con veneno. Ella le reclamaba no haber controlado la situación. Él decía que ya no había forma, que yo lo había guardado todo, que incluso mi nieta ya sospechaba. No sabían que los escuchaba desde las escaleras. Tenemos que apurarnos, decía Carla. Si el notario ve que ella está bien, no nos va a firmar el traspaso. Tiene que parecer débil, lenta, confundida. Entonces hazla enojar, dijo Rubén. Hazla gritar. Haz que pierda el control. Me apoyé contra la pared. Cerré los ojos. Respiré hondo. Ya no lloraba. Ya no me temblaban las piernas. Sabía que venía el golpe más bajo. Sabía que iban a provocar. Y no me equivoqué. Esa noche bajaron juntos. Carla con una bolsa de ropa vieja. Rubén con el ceño fruncido. No traían comida. No traían disculpas. Leonor, dijo ella, sin vueltas, estuvimos hablando y creemos que lo mejor sería que consideraras irte a vivir con alguien más. Esto no te está haciendo bien. ¿Alguien más? Una residencia. Un lugar con cuidados. Gente como tú necesita atención especial. Me reí. No porque me hiciera gracia. Me reí por lo triste que era su teatro. Y antes de irme, ¿también quieren que firme algo? Carla frunció los labios. Mira, podemos hacerlo por las buenas o por las legales. Tú decides. Perfecto, dije. Legales, entonces. Le sostuve la mirada. Rubén no dijo nada. Se cruzó de brazos. Evitaba mis ojos. Me levanté. Caminé al pequeño mueble donde tenía mis papeles. Tomé un sobre nuevo, más grueso que los anteriores. Se los di con calma. Esto es lo que entregué hoy al despacho de la licenciada Vargas, mi abogada. Tiene tu voz, Carla, tus palabras exactas. Tiene fechas. Tiene la escritura. Y lo que más tiene es memoria. Carla se quedó pálida. Estás exagerando. Nadie te va a creer. Tal vez, respondí. Pero si algo aprendí de los números, es que una línea mal sumada siempre salta, tarde o temprano. Subieron sin decir nada más. Y esa noche, por primera vez, cerraron la puerta del sótano con llave. Al principio me asusté, pero luego sonreí, porque sin saberlo, acababan de encerrar a la mujer equivocada. Me encerraron con llave como si eso pudiera detenerme. Como si una puerta de madera fuera suficiente para contener los 66 años de dignidad que he cargado sobre mis hombros. Mientras escuchaba cómo giraba la cerradura desde afuera, no sentí miedo. Sentí algo más frío y más filoso, estrategia. Porque ahora ya no se trataba de aguantar. Se trataba de preparar el terreno para la caída. Y ellos, en su torpeza, me acababan de dar justo lo que necesitaba, prueba de encierro. El sótano estaba más oscuro que nunca. Intentaron apagar la luz del pasillo. Pensaban que al dejarme en penumbras me quebraría. Pero una mujer como yo no le teme a la oscuridad. He vivido en ella. Me senté con la linternita que me regaló mi nieta, la puse sobre una caja y abrí otra vez mi libreta. Escribí todo, el giro de la llave, la conversación de antes, los insultos disfrazados de preocupación, hora por hora, detalle por detalle. Porque cuando nadie cree tu versión, los detalles se vuelven testigos. Pasaron 2 días sin que bajaran comida caliente. Solo dejaban una charola en la escalera, empujada con el pie. Agua tibia, pan duro, un poco de fruta ya pasada. Cada vez que escuchaba pasos, me quedaba en silencio. Observaba. Aprendía. Carla ya ni fingía. Decía cosas como, no va a tardar en rendirse o mejor que se quede callada allá abajo, no da tanta lata. Pero yo sí hacía ruido, no con gritos, con pruebas. Cada noche revisaba las grabaciones, armaba archivos, ordenaba fechas. Incluso grabé un video con mi celular viejo, explicando todo, mostrando la escritura, la libreta,
el encierro. Lo subí a una carpeta en la nube, con contraseña. Luego escribí una carta para mi amiga Leticia, la que trabajó conmigo en la secretaría hace años. No sabía si aún tenía el mismo número, pero confié. Al tercer día encerrada, escuché un golpe arriba. Una discusión. Carla gritaba. Rubén respondía con voz apretada. Luego pasos rápidos. Alguien salió por la puerta principal y la cerró con fuerza. Me acerqué al ducto, contuve la respiración. ¿Y si alguien pregunta? Dijo Carla, agitada. ¿Y si alguien ya lo sabe? Te dije que no confiaras en esa vieja. ¿Y qué querías que hiciera? Respondió Rubén. ¿Amarrarla? ¿Esconderla para siempre? Silencio. Solo necesitamos un papel más. Uno, que diga que ya no está bien, que no puede decidir por sí sola. Con eso nos quedamos con todo. Una palabra quedó flotando como sentencia. Todo. Ya no era solo la casa. Era mi pensión, mi cuenta, mis recuerdos. Querían vaciarme por dentro y por fuera. Ya no me veían como madre. Me veían como un trámite por resolver. Esa noche no dormí. Me senté sobre la colchoneta, con la espalda contra la pared y el sobre de documentos en las piernas. Sostuve la pulsera que me había dado mi nieta, la de letras, de plástico que decía fuerte. La apreté tan fuerte que me quedaron marcadas las letras en la palma, y supe lo que tenía que hacer. Esperé al amanecer. A las 6 en punto escuché cuando Rubén salió rumbo al trabajo. La casa se quedó en silencio. Carla dormía, o fingía. Me acerqué a la puerta del sótano. Giré la perilla. Cerrada, claro, pero el cerrojo era viejo, y los marcos de madera de esta casa los mandé instalar yo misma hace 20 años. Conozco cada centímetro. Con una horquilla y la paciencia de una mujer que ha sobrevivido matrimonios, entierros y silencios, empujé el pestillo desde dentro. Tardé casi media hora, pero lo logré. La puerta se abrió con un crujido largo. Subí descalza, sin hacer ruido. En la sala, sobre el sillón, vi el celular de Carla. Desbloqueado. No perdí tiempo. Abrí su galería. Capturas de correos notariales, documentos con firmas escaneadas. Una imagen me heló la sangre. Una carta de interdicción médica firmada con mi nombre, pero no por mí. Una firma falsa. La fotografié. Me la mandé por correo. Luego fui a los mensajes. Ahí estaban las conversaciones con un tal licenciado Barrera. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo, como si mi mente lúcida fuera un obstáculo. ¿Y si se defiende?, preguntaba Carla. Entonces que no tenga con qué, respondía él. Tomé mi celular. Me conecté a la red. Subí los archivos a la nube. Todo. Las fotos, los audios, el video. También mandé una copia a Leticia. Y justo cuando iba de regreso al sótano, para fingir que no había pasado nada, la puerta de la recámara se abrió. Carla me vio con su teléfono en la mano, y en sus ojos no vi miedo. Vi furia. Una furia que no grita. Una furia que ataca en silencio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que no tenía tiempo para huir. Carla estaba parada en la entrada del pasillo, el cabello desordenado, la bata apenas cerrada, y esa mirada de quien sabe que ya perdió el control. No gritó, no corrió, solo caminó hacia mí con lentitud, como si cada paso fuera un golpe medido. Apreté el celular contra mi pecho. Aún estaba desbloqueado. Las fotos, las conversaciones, los documentos, ya los había enviado. Pero ella no lo sabía. Y en ese momento, su silencio era más aterrador que cualquier grito. ¿Qué haces con mi celular?, preguntó con la voz baja, pero cargada de peligro. No respondí. Solo se lo devolví con la calma de quien ya no tiene que explicar nada. Porque explicar es justificar, y yo pasé demasiados años justificando cosas que nunca debieron pasar. Tomó el celular, vio la pantalla, y al ver su galería abierta, soltó una risita seca, cortante. ¿Ahora eres espía, Leonor? ¿Vas a decir que tienes pruebas? ¿Grabaciones? ¿Fotos? No voy a decir nada, le contesté. Ya dije lo suficiente. Ahora hablará alguien más. ¿Quién? ¿La policía? ¿Tus amiguitas de la oficina? Se acercó más, subiendo la voz. Nadie te va a creer. Estás vieja, confundida. Vives en un sótano. ¿Tú crees que alguien te va a tomar en serio? Me mantuve firme.
No di un paso atrás. Precisamente porque vivo en un sótano, me van a escuchar. Su rostro cambió. Ya no era rabia, era miedo. Ese miedo que no se dice con palabras, pero que se nota en los dedos apretando el celular, en la mandíbula tensa, en la respiración quebrada. ¿Qué hiciste, Leonor? Susurró. ¿Qué mandaste? No respondí. Bajé las escaleras en silencio, dejando que cada escalón retumbara como una advertencia. Carla no me siguió. Cerré la puerta sin fuerza. Esta vez no importaba si me encerraban. Lo que tenía que salir, ya había salido. Horas después escuché su voz hablando por teléfono. Estaba nerviosa, agitada. No sé qué hizo. No me quiere decir nada. Pero tiene mis mensajes, mis fotos, todo. Sí, lo mandó. Estoy segura. Tenemos que movernos ya. Silencio. Y luego, una frase tan fría que me congeló la espalda. Entonces la vamos a obligar a firmar. Aunque sea lo último que haga. Pasé el resto del día revisando cada rincón del sótano. Me aseguré de que mis documentos estuvieran bien escondidos, el celular cargado, la grabadora funcionando. Guardé la carpeta principal en una caja de herramientas vacía, bajo la colchoneta. La cubrí con un pañuelo viejo. Me senté en una silla de plástico, cerré los ojos y respiré hondo. Por la noche bajó Rubén. Venía solo, sin Carla. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas, los hombros vencidos. Pero no era arrepentimiento lo que traía. Era lástima. Y la lástima es una forma elegante de desprecio. Mamá, dijo, como si esa palabra todavía significara algo. No queremos que esto se ponga feo. Solo pedimos que firmes un documento. Uno nada más. No es nada grave. Es para que todo esté en orden si algún día te pasa algo. Guarde silencio. No queremos que mueras sola, añadió, como si su voz pudiera endulzar el veneno. Queremos asegurarnos de que estés protegida, que tu dinero esté seguro, que la casa no termine en manos equivocadas. ¿Y tú eres las manos correctas? Le pregunté sin elevar la voz. No respondió. Solo sacó un sobre de su chamarra y lo puso sobre la mesa. Léelo. Y si estás de acuerdo, firma. Tomé el sobre. Lo abrí con calma. Reconocí el formato al instante. Era un poder notarial absoluto. Me convertía en incapaz legalmente. Le entregaba a Rubén el control total sobre mis cuentas, mi casa, mi salud. Todo. ¿Y si no firmo? Pregunté, aún con el papel entre las manos. Él bajó la mirada. Luego dijo algo que jamás imaginé oír de su boca. Entonces no respondemos por lo que pase. Se dio la vuelta y subió. No cerró la puerta. Pero esta vez no me importó. Me quedé sentada, con el documento frente a mí, el aire frío llenándome los pulmones. Y entonces el celular vibró. Un mensaje. Número desconocido. Solo decía: Leonor, revisa tu correo. Esto ya no es solo tuyo. Ese mensaje fue como un latido en medio del silencio. No tenía nombre, no tenía firma. Solo decía que revisara mi correo, y que esto ya no era solo mío. Por un momento, me quedé congelada. Pensé en la nube donde había subido todo. Las grabaciones, las fotos, los documentos. Le había puesto contraseña. Sí. Pero en el fondo sabía que la verdad, una vez que se libera, encuentra su camino. Y tal vez alguien ya la había escuchado, o leído, o comprendido. Encendí mi celular. Las manos me temblaban, pero no por miedo. Era adrenalina. Era algo que se parecía a la esperanza, aunque todavía no me atreviera a llamarlo así. Abrí el correo. Había un mensaje nuevo. Era de Leticia, mi amiga de la secretaría, esa a la que no veía desde hacía casi 10 años. Lo abrí con el estómago hecho nudo. Leonor decía: te creo. Lo vi todo. Ya reenvié el material al despacho de la licenciada Barrera. Ella todavía recuerda lo que hiciste por su mamá hace años. Me pidió tu dirección. No estás sola. Vamos a salir de esta. No firmes nada. El aire del sótano pareció volverse más ligero. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloré. Aún no podía darme ese lujo. Respiré hondo, cerré el correo y abracé el celular como si fuera una cuerda en medio de un naufragio. Al día siguiente, fingí. Bajaron a buscarme con otro sobre en la mano, insistiendo, esta vez con una voz amable.
Rubén traía café, Carla una sonrisa falsa. Me hablaron de lo difícil que era tomar decisiones familiares, de lo importante que era pensar en el futuro. Les ofrecí asiento. Pedí tiempo para leer con calma el documento. Asintieron, creyendo que me estaban debilitando poco a poco. No sabían que mientras hablaban, mi grabadora estaba encendida. No sabían que cada palabra iba directa a una nueva carpeta de evidencia. Esa noche me senté frente a mi libreta y comencé a escribir otra carta. Esta no era para mí, era para alguien más, para mi nieta. Sabía que tarde o temprano ella iba a preguntar. Iba a querer entender qué pasó en esa casa, qué se rompió, y quién fue valiente para decir que no. Le escribí sin rencor, sin drama. Le conté la verdad con la misma firmeza con la que le enseñé a leer sus primeras sílabas. Mientras escribía, escuché pasos rápidos arriba. Alguien tocaba la puerta de entrada con insistencia. Luego, murmullos. Carla gritó algo. Rubén hablaba con alguien a quien no reconocí. Me acerqué al ducto. Alcancé a oír solo una frase. Ella no tiene derecho a traer abogados aquí. Y otra voz, más firme, más segura, respondió. Tiene derecho a eso, y a mucho más. Alguien había venido. Y no era de la familia. Esperé en silencio. Minutos después, escuché los pasos bajando la escalera del sótano. No eran de Rubén. No eran de Carla. Eran más firmes, más profesionales. La puerta se abrió sin violencia, sin gritos. Una mujer de unos 40 años, elegante, con una carpeta en la mano, me miró desde la entrada. ¿Leonor Vargas? Preguntó con voz clara. Asentí. Me puse de pie. Soy la licenciada Andrea Barrera. Vine por usted. Carla apareció detrás de ella, con el rostro desencajado. Usted no puede entrar así a nuestra casa. Esta casa no es suya, señora, respondió la abogada sin mirarla. Y según los documentos, nunca lo fue. Me temblaban las piernas. No por miedo, por alivio. La licenciada me entregó una copia impresa de la denuncia que acababa de presentar. Incluía todo: las grabaciones, los correos, las fotos, las declaraciones mías y de Leticia. También traía en trámite una orden de restricción preventiva. Todo estaba avanzando. Rápido, legal, firme. Necesito que venga conmigo, Leonor, me dijo. Solo unas horas, para firmar unas declaraciones en persona, y para que esta noche pueda dormir en un lugar donde no tenga que mirar una escalera para respirar. No dije una sola palabra. Solo tomé mi carpeta, la metí en mi bolso y salí de ese sótano como quien sale de un ataúd. Subí las escaleras sin mirar atrás. Rubén estaba en la cocina, con la cabeza entre las manos. Carla seguía gritando cosas que ya no alcanzaba a entender. Al cruzar la sala, mi nieta se asomó desde el pasillo. Me miró. Le sonreí. Le guiñé un ojo. Y en silencio, ella levantó su muñeca. Todavía llevaba puesta la pulsera que decía fuerte. Yo también la llevaba. Caminé hacia la puerta, pero antes de cruzarla, Andrea se detuvo, me miró y dijo en voz baja: Leonor, necesito que vea esto antes de salir. Sacó de su bolso una hoja doblada. Me la entregó. Era una copia de una solicitud de traspaso de propiedad fechada hacía 3 semanas, con mi firma falsificada, y al pie de página, en letras pequeñas, el nombre del notario. Uno que conocía demasiado bien. Uno que había comido en mi mesa. Cuando vi el nombre del notario en esa hoja, sentí que se me rompía algo por dentro. No era solo rabia, era algo más profundo. Un puñal de traición envuelto en recuerdos. El licenciado Germán Villaseñor. Lo conocía desde hacía más de 30 años. Habíamos trabajado juntos varias veces. Incluso compartió un café en mi cocina cuando ayudó a firmar los papeles del testamento de mi esposo. Lo recibí en mi casa. Le conté mi historia, mi familia. Y ahora su firma aparecía al pie de un documento fraudulento, como cómplice de una mentira firmada con mi nombre. No dije nada. Me tragué la furia como quien mastica vidrio, en silencio y con dignidad. Andrea me miró con respeto, como si supiera que una mujer fuerte no necesita gritar para derribar muros. Sabíamos que esto podía pasar, dijo, mientras me ayudaba a subir al auto. Pero ahora que tenemos su nombre, podemos pedir revisión de todas las transacciones hechas con su firma en los últimos 6 meses. Lo invité a mi casa.
Comió con nosotros, murmuré, sin mirarla. Y hoy lo verá desde el otro lado de una sala de audiencias, respondió ella con firmeza profesional. Durante el camino, pensaba en todas las veces que elegí el silencio por respeto, por no hacer problemas, por mantener la paz. Pero esa paz fue mi jaula. Y mientras me dirigía al despacho de Andrea, comprendí que ya no era solo recuperar lo que me pertenece. Era trazar una línea, dejar constancia, porque si falsificaron mi firma, me encerraron, me alejaron de mi nieta. ¿Cuántas más han sufrido lo mismo? Ya en el despacho, firmé mis declaraciones. Grabé un testimonio en video. Andrea tenía todo organizado, como si anticipara que esto no sería fácil, pero sí posible. Me ofrecieron té, una manta y una habitación para descansar. Pero no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Al día siguiente, Andrea recibió una llamada. Un informante, de registro público, confirmó que Germán Villaseñor había tramitado 3 documentos a mi nombre en el último mes: autorización bancaria, poder legal y transferencia parcial de propiedad. Todos con mi firma. Ninguno firmado por mí. Esto ya no es solo violencia familiar, dijo Andrea, mirando su monitor. Es falsificación de documentos. Y posiblemente lavado de dinero. Guardé silencio. Cerré los ojos. Respiré hondo. Porque eso era lo que ellos jamás entendieron. Que una mujer puede parecer débil mientras respira hondo, pero en realidad está tomando impulso. Esa tarde, mi nieta me mandó un dibujo. Una casita, un árbol y 2 figuras. Una mujer mayor con bastón y una niña con trenzas. Abajo, en letra infantil, se leía: Te espero. La policía actuó rápido. 2 días después recibimos la confirmación. El juzgado había aceptado abrir investigación formal contra Rubén, Carla y el notario. El proceso avanzaba, y la justicia, lenta pero firme, empezaba a moverse. Pero no todo iba a ser limpio. Andrea me pidió que no regresara a la casa sin acompañamiento, que era posible que, al verse expuestos, intentaran presionarme, manipularme o silenciarme. Acepté, pero lo que no esperábamos fue lo que hizo Carla, porque esa noche, mientras yo dormía en la habitación del despacho, llegó un mensaje, no de Leticia, ni de la abogada. Era un video, enviado desde un número oculto. Aparecía mi nieta, sentada en su cuarto, teñida de miedo. Una voz fuera de cámara decía: Dile a tu abuela que si sigue inventando cosas, te vas a ir a vivir con gente que no conoces. Mi nieta lloraba, y entonces levantó la vista. Abuela, por favor, ya no digas nada. Nada me había dolido tanto como ver a mi nieta suplicándome entre lágrimas que me callara. No fue miedo lo que sentí. Fue algo más frío, más profundo, una punzada de culpa que no me correspondía, pero que igual me atravesó como si fuera mía. Porque aunque sabía que no había hecho nada malo, también sabía que en su voz temblorosa se escondía el eco de una amenaza. Carla había cruzado una línea, y no solo me dolía, me enfurecía. Volví a ver el video. Cada gesto, cada palabra. Busqué sombras, reflejos, cualquier pista que delatara quién estaba detrás de la cámara. Pero no había rostro, solo una voz de mujer que conocía demasiado bien. La misma voz que me sonreía con hipocresía mientras me dejaba arroz frío sobre una bandeja de plástico. La misma que me encerró en un sótano como si fuera un mueble viejo. Carla ya ni siquiera se escondía. Andrea vio el video, y por un instante perdió su rostro profesional. Apretó los labios. Cerró la laptop con fuerza. Esto es extorsión, dijo. Y hay una menor involucrada. Ya no es solo tu caso, Leonor. Ahora tenemos que protegerla a ella también. ¿Y si no quiere hablar? Pregunté, sintiendo por primera vez en días cómo se me quebraba la voz. ¿Y si la obligan a mentir? Es solo una niña. No quiero que pase por eso. Andrea se acercó. Me tomó la mano. Las niñas también necesitan ejemplos. No de mujeres perfectas, sino de mujeres valientes. La fiscalía fue notificada. Aunque el video no mostraba el rostro del autor, la ubicación del celular desde el cual fue enviado coincidía con la casa de Rubén. Fue prueba suficiente para abrir una nueva línea de investigación. Esa misma tarde, un oficial fue a la escuela de mi nieta. Hablaron con la trabajadora social. Le preguntaron si se sentía segura, si alguien la había obligado,
si sabía quién grabó el video. Ella negó todo. Dijo que lo grabó sola, que lo mandó porque extrañaba a su abuela, que nadie le dijo qué decir. Y yo lo entendí. Estaba asustada, protegiendo a sus padres, confundida, como cualquier niña de 11 años obligada a escoger entre el cariño y el miedo. Andrea me pidió paciencia. Me dijo que la justicia no siempre llega con un golpe. A veces es una suma de hechos, de pruebas, de actos firmes, que las niñas también aprenden a defenderse mirando como lo hacen las mujeres que aman. Esa noche no dormí. No podía. Escribí una carta a mi nieta, no para enviarla, solo para vaciar lo que no podía decirle cara a cara. Le hablé de su madre cuando me respetaba, de Rubén cuando me pedía ayuda con las tareas, de cómo lloré la primera vez que la vi en la incubadora, tan pequeña, tan frágil. Le conté que la valentía no es no tener miedo, es seguir adelante a pesar de él, que aunque me doliera, seguiría. Por ella. Al amanecer, Andrea me despertó con una noticia inesperada. Recibimos una llamada anónima, dijo. Una mujer. No dio su nombre. Solo dejó un mensaje. Yo vi quien grabó el video. No fue la niña. Fue Carla. Y si me citan, lo confirmo. Eso lo cambiaba todo. Una testigo. La citamos al día siguiente. Llegó nerviosa, con lentes oscuros. Se llamaba Rebeca. Era trabajadora doméstica de una vecina. Había escuchado todo desde la ventana de servicio mientras colgaba ropa. Vio cómo Carla sostenía el teléfono y le decía a la niña lo que debía decir. Vio cómo Rubén cerraba la puerta. Rebeca firmó su declaración. Testificó ante la fiscalía. Su voz era baja, pero firme. Al terminar, me miró y dijo: mi mamá también fue encerrada, pero ella no tuvo a nadie que la escuchara. Esa misma tarde, se emitió una orden de restricción provisional. Carla no podía acercarse ni a mí ni a la niña. Rubén, al enterarse, apareció solo en el despacho de Andrea, sin cita, sin aviso, sin rabia, solo con los ojos vacíos. Yo no quería esto, dijo al entrar. Solo quería estabilidad, una casa para mi familia, algo que funcionara, pero todo se salió de control. ¿Y encerrarme era parte de ese control? Pregunté. Me miró largo rato. Bajó la cabeza. No, pero era mentira. Y lo supe porque, al salir, dejó caer un papel. Un recibo. Un depósito. A nombre del notario Villaseñor. Con fecha del día anterior. Y una sola palabra en el concepto. Silencio. Ver la palabra silencio escrita en ese recibo fue peor que cualquier insulto. Era la prueba de que Rubén no solo había participado, sino que había pagado para callarme. No por ignorancia, no por presión, por conveniencia, porque le resultaba más útil una madre muda que una madre con memoria. En ese momento entendí que ya no estaba frente al hijo que crié, sino ante un hombre que, poco a poco, se había convertido en mi enemigo. Y el enemigo más peligroso es aquel que conoce tus gestos, tus debilidades, tus recuerdos y los usa como herramienta para destruirte. Andrea recogió el recibo con guantes y lo guardó en una bolsita de evidencia. No dijo nada. No hacía falta. Nos miramos en silencio y entendimos que aquello abría otra puerta. Cohecho, complicidad notarial, uso de fondos para manipular una firma falsa. Cada hallazgo era como una grieta en la máscara que mi familia había construido cuidadosamente para esconder su ambición. Esa tarde, la fiscalía solicitó una auditoría urgente sobre los movimientos financieros de Rubén. En menos de 48 horas encontraron 3 transferencias relacionadas con el mismo notario, todas con montos similares, todas etiquetadas como consultoría privada. Pero no había contrato, ni correos, ni documentos legales que justificaran esos pagos. Nada, solo dinero y silencio comprado. Lo que más me dolía era saber que, mientras todo esto pasaba, mi nieta seguía allá, en esa casa, escuchando verdades a medias, rodeada de miedo, sin entender por qué su abuela, la que le contaba cuentos y le hacía chocolate caliente, ahora era tratada como una sombra que debía apagarse. Andrea solicitó una medida cautelar para protegerla. El juez aceptó una audiencia urgente. Sería en 3 días. Todo dependería de si podíamos demostrar que el ambiente en ese hogar ponía en riesgo su estabilidad emocional. Yo tenía pruebas. Andrea tenía leyes.
Pero necesitábamos algo más, algo vivo, algo que hablara por sí mismo. Fue entonces cuando Leticia volvió a llamar. Tengo algo que no te va a gustar, pero que debes saber, dijo con voz grave. Me llegó una copia de una carta, escrita por Rubén, enviada al banco donde tienes tu cuenta de pensión. Dice que tú autorizaste transferencias automáticas a su nombre para manejar tus gastos personales. Está firmada y certificada por Villaseñor. ¿Cuánto dinero? Pregunté con un hilo de voz. Más de lo que imaginaba. Casi el 60% de tus depósitos en los últimos 3 meses. Me senté. Cerré los ojos. No por debilidad, sino por rabia. Por asco. Por una decepción tan profunda que no me cabía en el pecho. El dinero era lo de menos. Lo que me quemaba por dentro era que lo hicieran creyendo que no me daría cuenta. Que la vejez borra la inteligencia. Que los años apagan la claridad. Al día siguiente, Rebeca, la testigo, volvió a presentarse por voluntad propia. Trajo una nota que su patrón había encontrado en el buzón. Sin remitente. Solo decía, cuidado con lo que dices. Hay hijas que se quedan sin trabajo por hablar de más. La policía tomó copia. Rebeca volvió a firmar su declaración, esta vez frente a un oficial. Andrea me tomó del brazo al salir. Esto se va a poner peor antes de mejorar. Pero lo estamos logrando. Ellos ya sienten que pierden. Y cuando una persona así empieza a perder, se vuelve peligrosa. Asentí. No necesitaba que me lo dijera. Ya lo sabía. La noche antes de la audiencia, me despertó una sensación extraña. No fue un ruido. No fue una luz. Fue esa incomodidad que se mete en la piel cuando sabes que algo no encaja. Me levanté de la cama en el despacho de Andrea, caminé hacia la ventana y, al abrir la cortina, vi un coche estacionado justo frente a la entrada. Vidrios polarizados, motor encendido. Me quedé observando durante varios minutos. Nadie bajaba, nadie subía. Luego, lentamente, el coche arrancó y desapareció por la esquina. En el buzón de la puerta había un sobre blanco. Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja. Sin amenazas, sin insultos, solo una frase escrita en letras negras, grandes, firmes. Nosotros también sabemos firmar. Las palabras nosotros también sabemos firmar no eran una amenaza directa. Eran algo peor. Una advertencia disfrazada de cortesía. Una forma de decirme que aún podían seguir falsificando mi nombre, mi voluntad, mi vida. Ese papel no contenía insultos, ni sangre, ni rabia, pero me heló más que todo el encierro en el sótano. Porque dejaba claro algo, no les bastaba con hacerme callar, ahora querían borrar por completo quién soy. Andrea tomó el sobre con guantes, le tomó fotos y lo entregó a la fiscalía. Las cámaras del despacho habían captado el auto, pero no la placa. Demasiado oscuro, demasiado rápido. Aún así, era suficiente para reforzar el expediente. La fiscal ya había reunido más de 30 pruebas a mi favor, y aunque la audiencia por la custodia temporal de mi nieta estaba a pocas horas, sabíamos que cada detalle nuevo pesaba como plomo en la balanza. No pude dormir. No esa noche. Me senté frente a la ventana, mirando la ciudad en silencio. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado él. Tal vez más impulsivo, más directo. Tal vez habría enfrentado a Rubén a gritos. Pero yo no era él. Y aunque lo amé profundamente, entendí que mi camino no era romper puertas, era abrirlas con la llave del tiempo, del orden, de la verdad escrita con precisión. A las 7 de la mañana, André entró con una carpeta bajo el brazo. Tenemos el informe completo del perito caligráfico, dijo. Compara 5 documentos firmados con tu nombre contra firmas auténticas tuyas de hace años. El resultado es contundente. Las nuevas están falsificadas. El notario Villaseñor ya fue citado. Si no se presenta hoy, se emite orden de localización inmediata. Asentí. No dije nada. Tomé la carpeta, la leí página por página y la devolví sin expresión. Pero por dentro mi alma celebraba en silencio, como se celebran las victorias que duelen, pero justifican cada paso. Antes de salir al juzgado, me cambié de ropa, no por vanidad, por respeto. Me puse una blusa blanca de cuello alto, pantalón oscuro y un abrigo largo que había guardado por años. Me peiné con cuidado,
Recogí mi cabello como cuando asistía a reuniones fiscales y llevé solo lo necesario, mi carpeta, mi celular y la pulsera que me regaló mi nieta. Cuando llegamos, el pasillo del juzgado olía a papeles viejos y aire reciclado. Pero para mí, olía a oportunidad. Nos asignaron una sala pequeña, sin público. Solo las partes involucradas. Andrea a mi lado. Frente a mí, Rubén, solo. Carla no estaba. El juez entró sin ceremonia. Se sentó, revisó los documentos y nos miró como si ya supiera todo. Señora Leonor Vargas, dijo, ¿usted desea declarar? Me puse de pie. Caminé al centro. Sostuve la carpeta con ambas manos. Sí, su señoría. No voy a repetir lo que ya está escrito. Solo quiero decir esto. A veces, el silencio no es miedo. Es estrategia. Y en mi caso, fue paciencia. Durante semanas me dijeron que estaba vieja, que estorbaba, que no entendía. Me dejaron en un sótano. Me grabaron sin saberlo. Firmaron cosas que nunca escribí. Todo está aquí. Levanté los documentos. No pido venganza. Pido protección. Para mí y para mi nieta. Volví a mi asiento. El juez asintió. Llamó a Rubén. Él se levantó. Se veía más delgado, más cansado. Cuando habló, su voz ya no tenía el mismo tono. Yo solo quería que mi mamá estuviera bien. No quise hacerle daño. Pero se complicó todo. ¿Usted firmó documentos en su nombre? Preguntó el juez. Silencio. ¿Participó en la falsificación? Rubén bajó la mirada. No directamente. El juez anotó algo. La audiencia duró 1 hora más. Luego, el juez se retiró a deliberar. Quedamos en la sala. Andrea no dijo nada. Yo tampoco. Cuando regresó, su voz fue breve. Con base en la evidencia, se aprueba la custodia temporal de la menor a favor de la señora Leonor Vargas mientras se investiga el entorno familiar. La señora podrá convivir con la menor bajo supervisión hasta que se emita resolución definitiva. No me moví. No lloré. No exclamé. Solo apreté la pulsera en mi muñeca. Fuerte, como promesa. Rubén no dijo nada. Se fue sin mirarme. Pero cuando salimos del juzgado, mi nieta ya me esperaba en la entrada. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. ¿Puedo ir contigo esta noche? Claro que sí, mi amor, le dije, con la voz temblando apenas. Andrea sonrió. Pero entonces su celular vibró. Miró la pantalla. La sonrisa desapareció. Es de la fiscalía, dijo. Encontraron algo que no esperaban. Lo acaban de abrir esta mañana en la caja fuerte del notario Villaseñor. ¿Qué encontraron? Andrea me miró y tardó un segundo en responder. Un testamento, firmado por tu esposo, con una cláusula que no figura en la copia original. ¿Una cláusula? Sí. Y si es auténtica, cambia todo lo que creía saber sobre esa casa. Escuchar que había una cláusula desconocida en el testamento de mi esposo fue como si alguien jalara una cuerda vieja que aún colgaba de mi corazón. Porque yo conocía ese documento. Yo lo leí, lo revisé, lo firmé. Lo guardé durante años como si fuera una promesa sellada entre los dos. ¿Cómo podía haber una versión distinta? ¿Cómo era posible que algo tan sagrado hubiera sido manipulado sin que yo lo supiera? El silencio de Andrea mientras me extendía la copia me confirmó que lo que estaba por leer no era un detalle más. Era una bomba enterrada bajo la fachada de legalidad que Rubén y Carla habían construido con tanto cinismo. La hoja tenía el membrete oficial, la firma de mi esposo, su letra reconocible. Todo parecía auténtico. Pero ahí estaba, al final del documento, una cláusula adicional, escrita con tinta negra y fechada 1 año antes de su muerte. Decía: en caso de que mi esposa, Leonor Vargas, enfrente abandono, maltrato o aislamiento por parte de cualquier familiar directo, incluyendo descendientes, la propiedad será transferida automáticamente a su nombre exclusivo y quedará autorizada a disponer de ella como mejor le convenga, sin necesidad de aprobación judicial. Mis ojos se nublaron, no por tristeza, por reconocimiento. Mi esposo había previsto lo impensable. Había visto en su hijo una sombra que yo no quise ver. Había dejado, en silencio, una trampa para protegerme, incluso después de muerto. Una cláusula escondida, como una carta bajo la manga. Y ahora esa carta estaba en mis manos. Andrea me miró, esperando mi reacción. Pero yo no dije nada.
Solo asentí y le pedí que validara la autenticidad con un perito. Me dijo que ya lo habían hecho. Era real, legal, indiscutible. ¿Crees que Rubén lo sabía? Le pregunté. Lo dudo, respondió. Si lo hubiera sabido, jamás se habría arriesgado a tanto. Este documento cambia todo. La fiscalía decidió congelar cualquier intento de movimiento sobre la propiedad. Emitieron una alerta para evitar la venta o cesión del inmueble hasta que se procesaran todos los datos del testamento ampliado. Pero eso no fue lo más impactante. Lo fue el hecho de que el documento original, el que yo guardé todos estos años, estaba incompleto. El notario Villaseñor había omitido intencionalmente esa cláusula en la versión que me entregó. ¿Cuánto le pagaron? Pregunté en voz baja. Eso aún no lo sabemos, pero vamos a averiguarlo. Esa noche, regresé a cenar con mi nieta. Preparamos sopa, como lo hacíamos antes. Me habló de la escuela, me mostró un dibujo nuevo, y por unas horas el mundo pareció liviano otra vez. Pero en el fondo, yo sabía. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Al día siguiente, Andrea recibió una notificación urgente. Villaseñor había desaparecido. Se esfumó sin dejar rastro. No se presentó a la audiencia, apagó su celular y no fue encontrado en su domicilio. La policía solicitó una orden de búsqueda. Todo indicaba que había sido alertado por alguien desde adentro. Y yo sabía quién. Carla, aunque estaba alejada, aunque tenía una medida cautelar, seguía teniendo contactos. Seguía jugando sucio. Andrea se tensó. Dijo que sin el notario, muchos de los procesos podrían retrasarse, y que alguien con dinero e influencia, estaba intentando borrar huellas antes de que la justicia las alcanzara. A media tarde, recibí un sobre en mano, sin remitente. El portero del edificio dijo que un hombre alto, con chaqueta negra, lo entregó y se fue sin decir una sola palabra. Dentro venía una carta y una fotografía. La carta decía pocas palabras, escritas con letra masculina y firme. Él lo sabía, siempre lo supo, y el testamento no era el único. La foto mostraba algo aún más perturbador. Villaseñor, sentado en un comedor, con Rubén, y con alguien que no veía desde hacía más de 20 años, la hermana de mi esposo. Ver a mi cuñada en esa fotografía fue como abrir una ventana sellada hace décadas y dejar entrar un aire podrido que ya creía disipado. Ella, sentada junto a Rubén, con una copa en la mano y una sonrisa tenue, como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera abandonado a mi esposo cuando él más la necesitaba, como si no me hubiera dado la espalda cuando le pedí ayuda para pagar los medicamentos de su propio hermano. Marta, ese era su nombre, Marta Vargas. Siempre fue fría, siempre calculadora, y ahora estaba de vuelta, al lado de mi hijo y del notario que había falsificado mi firma. 3 nombres, una mesa, una conspiración. Le mostré la foto a Andrea. No se sorprendió, pero sí apretó los labios como si contuviera algo más. Sabíamos que no actuaron solos, dijo. Pero esto confirma una nueva línea de investigación. La pregunta es, ¿por qué Marta? Dinero, respondí de inmediato. Siempre fue lo único que le importó. Marta había sido heredera parcial de unos terrenos en San Juan del Río. Cuando su hermano, mi esposo, enfermó, vendió todo y desapareció. Nunca llamó, nunca visitó, y ahora estaba sentada al lado de Rubén como si siempre hubiera estado ahí. Tal vez lo estuvo, tal vez nunca se fue. Andrea me pidió que no sacara conclusiones precipitadas, pero yo lo sabía. Lo sentía. Esa mujer no estaba ahí por casualidad. Estaba involucrada. Y si aparecía en esa foto, era porque algo mucho más grande estaba en juego. La fiscalía consiguió una orden para inspeccionar la casa de Villaseñor. Al revisar la caja fuerte, encontraron carpetas, sobres con sellos antiguos y una caja de madera. Dentro de esa caja había varias copias de testamentos, títulos de propiedad, autorizaciones médicas y contratos de donación, todos con nombres de mujeres mayores, todas con firmas sospechosas. Era un patrón, un esquema, y en una de las carpetas estaba el nombre de Marta. Ella había transferido la posesión de un terreno rural a nombre de Rubén, 2 meses antes de que me encerraran en el sótano. Rubén no era solo cómplice, era el ejecutor. Andrea guardó silencio largo rato, analizando los documentos.
Han estado haciendo esto durante años, dijo al fin. Mujeres como tú, aisladas, llamadas confundidas. Después, aparecen los documentos, desaparecen los bienes, y nadie pregunta. Pero ahora alguien había preguntado, y con cada nueva verdad que salía a la luz, se hacía más evidente que lo que me pasó no fue un accidente, fue parte de algo cuidadosamente planeado. Andrea interpuso una demanda conjunta, falsificación de documentos, coacción psicológica, abuso patrimonial y asociación delictuosa. La justicia empezaba a moverse con más peso, y por cada pieza que caía, otra surgía. Mi nieta regresó de la escuela con la mirada baja. La abracé. Me mostró su cuaderno, con un recado engrapado de la maestra. Se quedó callada en clase. Dibujó a usted y escribió. Mi abuela me escucha. Aunque nadie más me escuche. Punto. Sostuve ese papel como si fuera un voto de confianza escrito a lápiz. Y supe que, aunque todo esto doliera, iba por el camino correcto. Pero el camino correcto no siempre es seguro. Al día siguiente, Andrea recibió una llamada de un número restringido. La voz era masculina. Fría. Si siguen con esto, la niña va a desaparecer. Igual que desaparecieron los papeles. Igual que desapareció el notario. Andrea grabó la llamada. La envió a la fiscalía. E inmediatamente se solicitó escolta policial temporal para mí y para mi nieta. Pero esa misma noche, mientras preparábamos la cena, alguien tocó el timbre con insistencia. No era Andrea. No era la policía. Era una mujer con un velo en el rostro y un sobre en la mano. Antes de que yo pudiera preguntar algo, habló en voz baja, casi en susurros. Usted no me conoce, Leonor. Pero yo conocí a su esposo. Y lo que tengo aquí es lo último que él escribió. Nadie más lo ha visto. Hasta ahora. Y me extendió el sobre cerrado, con el nombre del escrito con letra temblorosa. Abrí el sobre con las manos temblorosas, no por miedo, sino porque sentía que estaba a punto de tocar algo sagrado. El papel dentro estaba amarillento en los bordes, como si hubiera estado guardado durante mucho tiempo. La letra, esa letra desordenada y firme era la de Mateo, mi esposo. No cabía duda. La tinta estaba un poco corrida, como si lo hubiera escrito con urgencia o entre lágrimas. Si estás leyendo esto, Leonor, es porque no confié en nadie más para protegerte, y porque sé que te van a traicionar. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo harán. Y cuando lo hagan, tú vas a necesitar pruebas. Vas a necesitar saber que no estás sola. Aquí empieza la verdad. A partir de ahí, sus palabras fueron una herida abierta. Mateo había descubierto, meses antes de morir, que nuestro hijo había retirado dinero de una cuenta conjunta usando un poder notarial antiguo, y que Carla lo había ayudado a ocultarlo. No dijo nada para no provocar una ruptura definitiva, pero comenzó a investigar. Contrató a un detective privado, un hombre llamado Benjamín Ríos, que localizó movimientos bancarios sospechosos y un intento de transferir el terreno de San Juan a nombre de terceros. Mateo logró detenerlo, pero entendió, en ese momento, que eso era solo el principio. Al final de la carta, Mateo escribió algo que me desarmó por completo. Siempre dijiste que no eras buena guardando rencor. Pero si algún día intentan borrarte, callarte o hacerte sentir que ya no vales nada, entonces guarda todo. Hasta que llegue el momento. Y cuando llegue, Leonor, querida, muerde con toda tu fuerza. Doble la carta con cuidado. La mujer que la entregó me dijo que era nieta de Benjamín Ríos, que había encontrado el sobre en una caja antigua, con instrucciones claras, entregar a Leonor Vargas si algún día su nombre aparece en las noticias o si alguien menciona un desalojo. No sabía más detalles, solo seguía lo que su abuelo había pedido. Le agradecí con un apretón de manos. Sentí que había algo más detrás de sus ojos, pero no quiso decirlo. Llevé la carta con Andrea, que ahora ya no era solo mi abogada, era la única persona que podía llamar aliada. Ella leyó el texto y cerró los ojos por unos segundos. Leonor, esto lo cambia todo. ¿De verdad? Ahora tenemos el origen de los movimientos fraudulentos. Tenemos el nombre de quien investigó. Y lo más importante, tenemos la intención de tu esposo por escrito. Ellos no van a detenerse, Andrea. No. Pero ahora nosotras sí podemos empezar a atacarlos. De verdad. Interpusimos una solicitud para levantar el secreto bancario de Rubén y Marta.
La jueza responsable la aprobó en tiempo récord, gracias a la carta de Mateo y al cúmulo de pruebas. Ese mismo día descubrimos 5 cuentas diferentes a nombre de una empresa fantasma, todas recibiendo depósitos clasificados como préstamos familiares. Y una de ellas tenía como beneficiaria directa a Carla. Ella, que decía estar separada de Rubén. Ella, que había desaparecido desde la audiencia cautelar. Pero no estaba desaparecida. Estaba esperando, porque esa misma tarde se registró un nuevo movimiento en el proceso. Carla había solicitado la restitución de la custodia compartida de mi nieta. Alegaba que yo era inestable, paranoica y que estaba manipulando a la niña en contra de sus padres. Usó informes viejos sobre mi hipertensión, un diagnóstico psicológico vencido y fotos tomadas a escondidas de mi sentada con Andrea, como si fuera una reunión conspirativa. Andrea bufó al leer eso, pero yo no, porque sabía lo que vendría después. Carla no solo quería a mi nieta, quería que volviera a perderlo todo. El juez fijó la nueva audiencia en tiempo récord, 3 días, y la víspera de esa audiencia, mientras organizaba los documentos con Andrea, recibí una llamada en mi celular viejo, ese que casi nunca uso. Número desconocido. Respondí. ¿Leonor Vargas? Dijo una voz ronca, envejecida. Sí, fui enfermero de su esposo. Tengo algo que contarle, pero necesito que venga sola. Hoy, antes de que sea demasiado tarde. Y la llamada se cortó. Cuando escuchas tu nombre pronunciado por un desconocido, en un tono grave y secreto, como si estuviera diciendo una contraseña perdida, algo dentro de ti se rompe. Aquella voz por teléfono era como un susurro que venía desde el fondo de un pozo antiguo, de esos que guardan historias enterradas, mentiras secas y verdades apiladas. Un enfermero, un hombre que cuidó a Mateo, y que sabía algo que yo no sabía, algo que tenía que ser contado, pero solo a mí, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Andrea insistió en acompañarme, pero el hombre fue claro, sola, y no en horario de oficina. Me citó en una clínica abandonada, en el viejo barrio industrial de Tlatilco. Llegué poco después de las 8 de la noche, acompañada solo de mi valor y de la carta de mi esposo en el bolsillo. El portón rechinó al abrirse, y adentro, bajo una luz amarilla que titilaba, un hombre delgado, con barba gris y manos inflamadas por el reumatismo, me esperaba. Soy Ernesto, dijo, y sé por qué Mateo escribió esa carta. Sacó del bolsillo un fajo de hojas dobladas, protegidas en plástico. Eran copias, papeles médicos, anotaciones del expediente clínico, un diario de turnos con el nombre de Mateo repetido una y otra vez. Empezó a empeorar después de una visita, continuó. Una mujer apareció diciendo que era su sobrina. Nunca mostró documentos. Solo dijo que venía a resolver unos papeles. Me detuve en seco. Una mujer, alta, delgada, cabello recogido, voz firme. Él asintió. ¿Marta? Podría ser. Nunca dijo su nombre. Pero después de esa visita, Mateo tuvo una recaída extraña. Se le bajó la presión, su ritmo cardíaco cayó. Pensamos que era algo emocional, pero había algo que no cuadraba. Se quejaba de dolor de espalda, temblores. Los análisis mostraban rastros de un tranquilizante, pero no había ninguna receta. Sentí las piernas ceder. Ernesto sostuvo mi brazo. Intenté reportarlo, pero desaparecieron los registros. Me suspendieron 3 meses después. Mateo murió en silencio, pero me dejó esto. Me entregó un frasco, pequeño, antiguo, con un poco de líquido amarillento aún en el fondo. Esto estaba escondido en su armario, con una etiqueta, para Leonor, cuando sepa la verdad. La etiqueta estaba escrita con su caligrafía. Yo la conocía bien. Andrea casi se cae de la silla cuando le mostré todo a la mañana siguiente. La carta de Mateo, el diario del enfermero, el frasco con rastros de sedante. Presentamos una nueva solicitud ante la Fiscalía. Sospecha de homicidio por negligencia intencional y omisión de auxilio, con agravante por motivación patrimonial. La fiscal guardó silencio durante varios segundos mientras analizaba los documentos. Si confirmamos que fue Marta o Carla quien administró el tranquilizante, esto cambia todo. ¿Cambia? Pregunté. Se convierte en intento de homicidio. Y lo que ustedes enfrentan deja de ser solo abuso familiar. Se convierte en un crimen grave.
La noticia corrió como un incendio. La jueza a cargo del caso de custodia de mi nieta suspendió la audiencia hasta que los nuevos hechos fueran esclarecidos. Carla desapareció, literalmente. No se presentó a la escuela de la niña. No respondió a la citación. Apagó el teléfono. Y a la tarde siguiente, Andrea recibió una notificación urgente de la policía. Leonor, tenemos que hablar, me dijo, con el rostro tenso. ¿Qué pasó? Me extendió su celular con una fotografía. Carla había sido localizada. Y estaba hospitalizada. No por enfermedad. Por intento de suicidio. Con una nota al lado de la cama. Y mi nombre, escrito en medio del texto. Es extraño cómo el nombre de una puede aparecer en una nota de despedida, como si fuera una coma entre lo que alguien sufrió y lo que alguien decidió hacer. Cuando Andrea me mostró la imagen de la nota que Carla dejó junto a su cama en el hospital, sentí una náusea lenta, espesa, como si cada palabra escrita allí estuviera hecha de plomo. Yo no quise hacerle daño a nadie, solo quise lo que era justo, pero Leonor nunca me perdonó, nunca me miró como parte de su familia. Eso era un intento de invertir el espejo, de transformar a la agresora en víctima y a la víctima en verdugo. Pero no lloré, ni en ese momento, ni después, porque lo que estaba en juego ahora era mucho más grande que el perdón o el remordimiento. Era la verdad, y la verdad no tiembla. Andrea me llevó al hospital con cierta resistencia. La policía estaba presente, controlando el acceso, pero la doctora de guardia, una mujer bajita de voz firme llamada doctora Gutiérrez, nos reconoció en cuanto entramos a la sala psiquiátrica. ¿Usted es Leonor Vargas? Sí. Carla preguntó por usted antes de perder el conocimiento. Mencionó una llave. ¿Una llave? Dijo que había dejado una caja escondida, que si no sobrevivía, usted debía encontrarla, porque usted entendería. Por un instante, todo se detuvo. Andrea me miró, sorprendida. ¿Dónde está esa caja? La doctora dudó. Dijo algo sobre un sótano, y cosas que Mateo nunca supo. Regresé a casa con esas palabras girando en mi cabeza como faros rotos. Sótano. Cosas escondidas. Carla, al parecer, tenía más que secretos, tenía pruebas. Y entonces, cuando llegué a la antigua casa, ese lugar que ahora habitaba en silencio, como quien camina entre ruinas, encontré un sobre debajo de la puerta, sin remitente, sin sello. Dentro, una fotografía. Carla y Rubén, juntos, tomados de la mano, con fecha de la semana anterior a la solicitud de custodia de mi nieta, y al reverso, escrito a mano con bolígrafo. Ella nunca te traicionó sola. Andrea se quedó pálida al verla. Ya no había dudas, Rubén y Carla nunca se separaron. Toda la farsa de la distancia, de la supuesta crisis entre ellos, era parte de un plan. Mientras el hospital mantenía a Carla sedada y la fiscalía pedía más tiempo para analizar los documentos médicos, Andrea y yo decidimos actuar por nuestra cuenta. Volvimos a la casa de Rubén, una mansión moderna en las afueras de Tlalpan. Toqué la puerta con el mismo puño con el que he firmado tantos papeles en mi vida. Quien abrió fue Lucía, la ex esposa de Rubén, la madre de mi nieta. Me miró con ojos vacíos, sin decir nada, hasta que Andrea le mostró la foto. Entonces, finalmente, Lucía nos dejó entrar. Él me traicionó con ella, Leonor. No tienes idea de lo que me hicieron. Cuéntalo, Lucía. Cuéntalo todo ahora. Nos llevó al cuarto de su hija, mi nieta. Sacó una caja de debajo de la cama. Dentro había recibos, estados de cuenta, copias de transferencias. Pero había más. Había grabaciones, audios de conversaciones entre Rubén y Carla, discutiendo cómo alejarme de la casa, cómo ponerme bajo observación médica, cómo vender los terrenos del interior antes de que la vieja despierte. Andrea me miró como si sostuviera un rayo. Con esto, Leonor, puedes destruirlos a los dos. No quiero destruir. Solo quiero que se detengan. No se van a detener. Pero ahora tú estás al mando. Antes de que pudiéramos salir de la casa, el celular de Andrea vibró. Un nuevo mensaje de la fiscalía. Carla había despertado y quería verme, sola, de madrugada. Dijo que necesitaba confesar algo, algo que nadie más podía saber. Hay cosas que solo pueden decirse de noche, cuando el mundo está en silencio,
Los coches se callan y hasta los edificios parecen escuchar. Entré al hospital por la puerta lateral, tal como Carla pidió. Ninguna enfermera sabía que yo estaba ahí. Ella me quería a solas, sin Andrea, sin fiscales, sin jueces, solo nosotras dos. La mujer que intentó enterrarme en el silencio y la mujer que sobrevivió a todo. No sabía qué me esperaba en esa habitación. Pero fui, porque el miedo nunca ha sido mi idioma. Mi idioma es la verdad, aunque duela. Carla estaba pálida, el cabello suelto sobre la almohada, los ojos hundidos como pozos de agua estancada. Me miró, y por un segundo vi a la joven que alguna vez intenté aceptar como parte de la familia. La chica que Rubén trajo a casa como su nueva esposa y que siempre me miró con una mezcla de desprecio y envidia mal disimulada. Gracias por venir, Leonor. No vengo por compasión, respondí. Sonrió, débil. Lo sé, pero vine para decirte algo. Algo que puede cambiar todo. Me senté junto a la cama. Ella giró la cabeza lentamente y señaló un cuaderno que estaba sobre la mesita. Un diario. Las páginas marcadas con recortes de documentos, fechas, registros. Yo sabía que Rubén era un manipulador, dijo con voz baja. Pero me prometió que si lo ayudaba, al final nos quedaríamos con todo. ¿Todo? Tu casa, tus terrenos, tu pensión. La niña. Respiró hondo. Yo nunca quise hacerte daño, Leonor, pero me vi atrapada. Rubén tenía grabaciones, fotos, amenazas. Y por eso fingiste que estaba separada de él. Asintió. Fue idea suya. Para que la jueza no sospechara. Para que tú no sospecharas. Pasé las páginas del cuaderno con manos firmes. Entre los registros había un documento que me heló la sangre. Un poder notarial falso. Con mi nombre. Mi firma falsificada. Dando a Rubén plenos poderes sobre mis bienes. Fechado 2 meses antes de mi caída por las escaleras. ¿Qué hiciste, Carla? Desvió la mirada. Él te dio algo esa noche. No fue un accidente. Guardé silencio. Sus palabras eran demasiado afiladas para digerirlas ahí, bajo esa luz fría de hospital. Quería tu firma, Leonor. Tuve que elegir. O yo firmaba la falsificación, o te dejábamos sin poder hablar nunca más. Y lo hiciste. No respondió, pero su silencio respondió por ella. La copia del poder estaba sellada por un notario conocido de Rubén. Todo orquestado, todo documentado. Y ahora, todo estaba en mis manos. Carla me agarró del brazo, con una fuerza que no esperaba. ¿Hay algo más? ¿Qué? Miró hacia la puerta. Rubén no está solo. ¿Quién más? Se mordió el labio, con los ojos llenos de pánico. Tu hijo, David. Él también firmó. El mundo giró. Un torbellino se formó en mi pecho. ¿Mi David? Lo siento, Leonor. Dijeron que era la única forma, que tú ya no ibas a durar mucho, que estaban adelantando los trámites. Salí del hospital sin sentir los pies. Andrea me esperaba afuera y supo, solo con verme los ojos, que algo había cambiado para siempre. Esa madrugada, abrí el diario de Carla página por página. Era un guión de la traición. Fechas, grabaciones, códigos bancarios, teléfonos de contactos, un mapa completo de cómo destruyeron mi vida y cómo planeaban repartir el botín de una mujer que aún estaba viva. Pero la última página era diferente. Era una carta, dirigida a mí, escrita con letras temblorosas. Leonor, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo vivir con lo que hice. No hay perdón para mí, pero si tú sobrevives, haz justicia. No para castigar, para impedir que lo hagan otra vez. Usa esto. No te calles. No te apagues. Al final de la página había una contraseña. Acceso a un servidor en la nube, con decenas de archivos, videos, conversaciones, transferencias, incluyendo una grabación entre Rubén y David, hecha 2 días antes de mi caída. Y lo que escuché en esa grabación cambiaría todo, para siempre. La traición tiene un sonido, y no es un grito ni un disparo, es un susurro, un nombre dicho entre dientes, una pausa antes de estar de acuerdo. El sonido de mi voz en la grabación era bajo, entrecortado, grabado en secreto mientras dormía. La voz de David, mi hijo, era clara, directa. Ya está débil. El golpe no tiene que ser fuerte. Solo una caída, Rubén. Solo eso.
y luego firmamos en su nombre. Esa frase cortó algo dentro de mí que nunca se curaría. No era solo el dolor de ser traicionada, era el dolor de ser planeada, como si mi vida fuera un mueble viejo que debía ser desechado estratégicamente, como si yo fuera un obstáculo que necesitaba un empujón. André entró al cuarto cuando me vio inmóvil frente a la laptop. No pude mirarla. ¿Qué pasó, abuela? David, él también lo sabía. Andrea se puso pálida. ¿Qué? Le mostré el audio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cayó sentada al borde de la cama, sin decir nada. El silencio fue nuestro duelo privado. Rubén grabó todo, incluso a David. Pero Carla lo subió a la nube. Como seguro, por si algo pasaba. ¿Y qué vas a hacer con esto? Tardé en responder. Voy a hacer justicia, pero sin escándalo, sin gritar, a la manera de los que saben esperar. Con la ayuda de Francisca, una abogada retirada y amiga de juventud que aún tenía contactos en la Defensoría Pública, preparamos una denuncia formal con todas las pruebas reunidas. El expediente, que ahora incluía audios, copias de documentos falsificados y el diario de Carla, fue enviado a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Pero antes, había algo que necesitaba hacer. David, fui a su casa en Coyoacán, donde vivía con su nueva esposa, una mujer elegante que siempre me miró como si fuera una carga. Él abrió la puerta con el rostro tenso. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a darte una oportunidad. ¿Una oportunidad? Para confesar. Para mirarme a los ojos y decirme la verdad antes de que lo haga un juez. Desvió la mirada. Tragó saliva. Las manos temblorosas. No sé de qué estás hablando. Claro que sí sabes. Saqué el celular del bolsillo y le di play. El sonido de su propia voz llenó el pasillo. Solo una caída, Rubén. Solo eso. Y luego firmamos en su nombre. Se puso pálido. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Importa? Silencio. No fue idea mía, mamá. Rubén dijo que tú ibas a empeorar, que ibas a perderlo todo. Yo solo. ¿Solo qué? ¿Solo me traicionaste antes de que lo hiciera otro? Su esposa apareció en la sala. ¿Qué pasa? Nada. Leonor ya se iba. No, dije, firme. Apenas estoy empezando. Dejé un sobre la mesa. Ahí dentro hay una copia de la denuncia. Te llegará otra formalmente. Puedes preparar tu defensa, porque ahora es mi turno. Salí de su casa sin mirar atrás. Andrea me esperaba en el coche, sosteniendo el volante con los dedos blancos de tensión. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Y qué dijo? Nada que no confirme lo que ya sabíamos. Esa noche, me senté en el sofá de la sala y me quedé mirando una foto antigua de familia colgada en la pared. Mi esposo, yo, David aún niño. En esa época, todo parecía tan lejos de cualquier sombra, pero quizás la sombra ya estaba ahí, en silencio, esperando que alguien se callara para crecer. Al día siguiente, Francisca me llamó. Leonor, la fiscal aceptó las pruebas. Van a citar a Rubén y David para declarar. Ya no hay vuelta atrás. Respiré profundo. Era eso, el comienzo del fin. Pero antes de que pudiera responder, escuché un ruido en la puerta de entrada. Cuando abrí, había un sobremanila en el suelo, sin remitente. Dentro, había una sola hoja, una citación, pero no para Rubén, ni para David, para mí, Leonor Vargas, citada como posible parte en un juicio por difamación, falsificación de pruebas y extorsión. Firmada por un abogado, del hermano de Rubén. Estaban reaccionando, y ahora querían destruirme antes de que pudiera hablar. En México dicen que cuando la verdad arde, no hay sombra que la proteja. La citación en mis manos parecía hecha de hierro. Me temblaban las manos, pero no por miedo, sino por indignación. Me estaban acusando, a mí, a la mujer que intentaron callar, borrar, reducir a un nombre en un poder falsificado. Querían voltear el juego, robarme el último hilo de dignidad. Pero lo que no sabían es que yo también sé jugar. Andrea fue la primera en leer el documento a mi lado. Sus ojos se movían rápido, sin parpadear. Cuando terminó, respiró hondo. Quieren hundirte antes de que tú los hundas. Asentí. Esto no es una citación cualquiera. Es una advertencia. Un ataque legal disfrazado. Están probando tus límites. Llamé a Francisca de inmediato. Escuchó en silencio,
y luego dijo algo que resonó en mi cabeza durante horas. Es hora de usar todo lo que has guardado, Leonor. Todo, incluso lo que más te duele. Hablaba de los videos, de los audios, pero también de la carta. La carta que encontré escondida detrás de un espejo viejo en la casa que compartía con Rubén, semanas antes de ser expulsada. Era de Teresa, la primera esposa de él, fallecida repentinamente en un accidente doméstico. Nadie sospechó jamás. Ella escribió: si algo me pasa, no fue un accidente. Rubén quiere que firme un testamento, y yo no quiero. Dice que si no lo hago, lo hará por mí. La letra era temblorosa, pero clara. La carta nunca fue entregada a la policía. Teresa murió 2 días después, y lo que Rubén heredó fue suficiente para comprar 3 propiedades y pagarle la cirugía estética a su nueva esposa, Carla. Jamás había mostrado esa carta a nadie, pero ahora era la última pieza. Con ayuda de Francisca, incluimos la carta original en el anexo final del expediente. El Ministerio Público aceptó abrir una segunda línea de investigación, sospecha de homicidio premeditado. Rubén ahora estaba acorralado, David aislado, Carla internada, sin fuerza para mentir. Pero lo que no esperaba era que el abogado de Rubén fuera más allá. 2 semanas después, fui sorprendida con una visita de agentes federales. Llegaron temprano, con postura seca y miradas frías. Señora Leonor Vargas, queda usted formalmente notificada de una denuncia penal por divulgación de material privado sin consentimiento, violación de comunicaciones y allanamiento informático. ¿Qué? Se alega que usted accedió a cuentas digitales privadas sin permiso y grabó conversaciones sin orden judicial. Andrea corrió a la sala. Eso es absurdo. Son cargos formales, señorita. Necesitamos revisar los dispositivos usados. Se llevaron mi laptop, mi viejo celular, incluso la tableta antigua que usé semanas para organizar las pruebas. Cada archivo estaba debidamente respaldado con fecha y hora, todo conforme a la asesoría de Francisca. Aún así, ver cómo se llevaban mi vida como si fuera evidencia, me hizo recordar la primera vez que me arrebataron algo sin preguntar. Esto no es justicia, murmuré. Esto es miedo disfrazado de ley. Esa noche no dormí. Andrea se quedó sentada en el suelo de mi habitación, con una cobija y los ojos rojos. ¿Y si logran voltearlo todo? Entonces lo vuelvo a levantar. Porque no me arrodillo ante quien intentó matarme con sonrisas y documentos falsos. A la mañana siguiente, la fiscalía me citó a una reunión urgente. No para declarar, sino para ver algo. Al entrar a la sala, Francisca tenía el semblante más duro que jamás le había visto. Leonor, tenemos una nueva grabación. Y esta lo cambia todo. Vi en silencio. Era un video, grabado por Carla, oculto en el espejo del baño. Rubén y David discutiendo. Tenemos que sacar a Leonor antes del próximo mes. Si no firma, tú ya no vas a recibir la parte de la venta. Ella no va a firmar nada. Está empezando a sospechar. Entonces, la caída tiene que ser más fuerte, pero limpia, que parezca accidente. ¿Y si sobrevive? Entonces la metemos en el asilo. Ya tengo los papeles listos. Solo falta el dictamen médico. Silencio. Mi corazón golpeaba como tambor contra mi pecho. Francisca pausó el video. Con esto, ya no hay defensa posible. ¿Y la denuncia contra mí? Ella sonrió. Una sonrisa seca, triunfante. Van a tener que retirarla, o el juez los va a desarmar en público. Al salir de la fiscalía, Andrea me miró con lágrimas en los ojos. ¿Esto ya terminó? Miré el cielo gris sobre la Ciudad de México, respiré profundo y respondí. No, hija, esto apenas va a comenzar, porque ya se fijó la audiencia. Y la próxima semana, Rubén, David y yo estaremos sentados frente a frente, donde ya no hay disfraces, solo verdad, y una madre con todo por decir. Uno cree que está listo para enfrentar a quienes lo traicionaron, hasta que los tiene sentados frente a frente, en la misma sala donde antes se compartían cenas, carcajadas, fotos. La audiencia fue programada para las 9 de la mañana, pero llegué con Andrea antes de las 8. Necesitaba ver el lugar vacío, antes de que llegaran las máscaras. Quería recordarme que seguía siendo solo una sala con sillas, solo madera, techo, luz fría, y que el verdadero tribunal estaría dentro de mí. Rubén llegó con traje oscuro,
acompañado de su nuevo abogado, más joven, más ambicioso. David llegó poco después, sin mirar a nadie a los ojos. No había culpa en sus gestos, solo miedo. Miedo de perder el control sobre algo que nunca fue suyo. Cuando la jueza entró, todos se pusieron de pie. Audiencia formal para esclarecer los hechos en torno a la presunta coacción, falsificación documental, abuso patrimonial y tentativa de internación forzada de la señora Leonor Vargas. Mi nombre resonó en la sala como si fuera el de otra mujer, pero era el mío, y por fin estaba siendo llamado con dignidad. Durante las siguientes 2 horas se reprodujeron los audios, las grabaciones de Rubén con David, la carta de Teresa, los mensajes digitales, las alteraciones en los documentos. Incluso el video de Carla, que falleció pocos días antes de la audiencia, fue presentado, autorizado en su testamento. Rubén permaneció inmóvil. David temblaba. ¿Tiene usted algo que declarar?, preguntó la jueza. Me puse de pie. Me dolían las rodillas, pero no la voz. Hablé con claridad. Mi pecado fue confiar. Darles mi vida, mi tiempo, mis cuidados, y creer que eso era suficiente para que no me convirtieran en carga. Me encerraron, me aislaron, me observaron como quien espera que una planta se marchite para tirarla. Pero no me sequé. Grabé, recordé, esperé, y aquí estoy. La jueza mantuvo su mirada firme sobre mí. Luego se volvió hacia los acusados. Rubén Márquez, David Márquez. El tribunal encuentra pruebas suficientes para iniciar el proceso penal. Se les impone orden de restricción inmediata y se abre investigación fiscal por fraude y tentativa de homicidio. Las palabras fueron pronunciadas en tono neutro, pero dentro de mí fue como un trueno que despejaba el cielo. Ellos no dijeron nada. Solo firmaron lo que se les exigió y salieron de la sala bajo miradas que ya no los reconocían como hijos, maridos, hermanos, sino como lo que eran, hombres que quisieron borrar a una mujer y terminaron iluminando su voz. Andrea me abrazó con tanta fuerza que dolió. ¿Lo lograste, abuela? No, lo logramos. En los días siguientes, muchas cosas sucedieron rápidamente. El Fondo Justicia Silenciosa recibió donaciones inesperadas. Un juez retirado de Guadalajara ofreció apoyo legal a otras mujeres en situaciones parecidas. Un grupo de periodistas documentó mi caso en un especial sobre violencias invisibles. Pero yo no volví a aquella casa. La vendí. Con parte del dinero, ayudé a Andrea a abrir un pequeño centro de acogida para mujeres mayores expulsadas de sus familias. Lo llamamos El Umbral. Porque todas merecemos cruzar una puerta que no nos lleve al olvido. Nunca volví a hablar con David, pero escribí una última carta. Fuiste mi hijo. Te di mi sangre, mi voz, mis años. No te deseo mal, pero tampoco te guardo lugar. Aprendí que amar no es tolerar el desprecio, que perdonar no es regresar. Solo quiero que sepas que, aun en la sombra, una madre puede recordar el camino hacia la luz. Y esta vez lo caminé sola. Hoy vivo en un pequeño departamento en la delegación Benito Juárez. Tengo un balcón con plantas, una radio antigua y la paz de quien fue hasta el final sin bajar la mirada. A veces, una vecina me pregunta si soy la mujer de la historia del video. Sonrío. Le digo que sí, que conté lo que nadie quiso escuchar. Porque la verdad no necesita gritar. Solo necesita resistir lo suficiente. Y hoy, soy prueba viva de eso.